Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están, mis amores? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo chismecito, porque hoy, amigos, hoy tenemos un bombazo de esos que hacen temblar los cimientos. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar a fondo a una de las parejas más icónicas que nos robó el corazón, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y por supuesto vamos a sumergirnos de lleno en esa confesión que nos dejó boquiabiertos, la de Hande Erçel es mi alma gemela. Sí amigos, hoy vamos a diseccionar cada detalle de esa declaración, esa frase que salió de la boca de Kerem y que resonó en todo el mundo. ¿Están listos para sumergirnos en este mar de emociones, de amor, de rumores, de especulaciones y de todo lo que rodea a esta icónica pareja? Yo sí. Así que agarren su bebida favorita, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje lleno de drama turco, de pasiones desbordadas y de muchas preguntas sin respuesta. Pero como siempre, antes de que nos lancemos de cabeza al chisme, si son nuevos por aquí les recuerdo que se suscriban al canal. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ni un solo chismecito, ni una sola noticia, ni un solo análisis de sus series y celebridades favoritas. Suscríbanse, es completamente gratis y me ayudan muchísimo a seguir creando contenido. Y ahora sí, comencemos. Para los que no estén tan familiarizados con la historia, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos actores turcos que, en mi humilde opinión, son pura dinamita juntos. Y la chispa saltó como casi siempre en el mundo del espectáculo en el set. Concretamente en el set de la exitosísima serie Love is in the Air. Ahí fue donde el destino, la química y por supuesto el guión, se unieron para crear una historia de amor que traspasaría la pantalla y se instalaría en el corazón de millones de fans alrededor del mundo. La química entre ellos en pantalla era simplemente innegable. Era de esas conexiones que te hacen creer en el amor a primera vista, en el destino, en todo lo que suene romántico. Cada mirada, cada caricia, cada diálogo, todo era perfecto, todo transmitía una autenticidad que cautivaba. Y claro, los fans no tardaron en notar esa magia, esa conexión especial. Pronto empezaron a soñar con que lo que veían en la pantalla se hiciera realidad. Y ¡boom! Los sueños a veces se cumplen. Lo que empezó como una historia de amor ficticia, pronto se convirtió en algo real. Los fans enloquecieron, las redes sociales explotaron, los medios de comunicación no hablaban de otra cosa y Kerem y Hande eran la pareja del momento. Eran la pareja que todos querían, la pareja que todos admiraban, la pareja que nos hacía suspirar. Y claro, cada foto que compartían, cada declaración que hacían, cada aparición pública, era analizada al milímetro. Era como un cuento de hadas moderno con dos príncipes y princesas turcos que nos regalaban momentos inolvidables. Durante su relación, que duró aproximadamente 2 años, los vimos compartir viajes románticos, desde playas paradisíacas hasta ciudades llenas de encanto. Nos regalaron fotos hermosas en redes sociales, llenas de sonrisas, miradas cómplices y una felicidad que irradiaba por todos lados. Vimos declaraciones de amor que nos hacían creer en el amor verdadero, en la conexión profunda, en eso que llaman estar hechos el uno para el otro. Y por supuesto, como todo en el mundo del espectáculo, la presión mediática y la atención constante eran inevitables. Estaban en el ojo público y cada paso que daban era noticia. Pero volvamos al meollo del asunto, al corazón de este chismecito, la confesión. La confesión que para muchos fue la declaración de amor definitiva, la prueba irrefutable de que su amor era algo más que un simple romance de verano. Kerem Bürsin, en una entrevista, soltó esa bomba, esas palabras que quedaron grabadas a fuego en la memoria de los fans. Dijo con sus propias palabras, con esa voz que nos derrite a todas, dijo que Hande Erçel era su alma gemela. ¡Guau! Imagínense el impacto. En ese momento, todos los corazones de los fans se detuvieron. Las redes sociales enloquecieron, los foros de discusión se llenaron de comentarios, y la noticia corrió como la pólvora. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo interpretar esas palabras? ¿Era una declaración de amor eterno? ¿Un juramento de fidelidad inquebrantable? ¿O simplemente una forma de describir la conexión especial, la afinidad que sentían el uno por el otro? En ese momento las redes sociales se inundaron de comentarios, de análisis, de especulaciones, de todo lo que se puedan imaginar. ¡Ay, qué romántico!, decían algunos, suspirando y soñando con encontrar un amor así.
Qué exagerado, criticaban otros, restándole importancia a la declaración y acusándolo de ser una estrategia de marketing. Y por supuesto, la pregunta más importante: ¿por qué decir eso? ¿Qué lo llevó a hacer esa declaración pública? ¿Estaba realmente seguro de sus sentimientos? ¿O simplemente estaba tratando de complacer a los fans, de alimentar la ilusión y mantener la atención sobre la pareja? Ahora bien, para entender el impacto de esta confesión, tenemos que detenernos un momento a reflexionar sobre el significado de alma gemela. ¿Qué significa realmente esa expresión? Es una frase muy potente, muy cargada de significado, ¿verdad? Implica una conexión profunda, una afinidad espiritual, una comprensión mutua que va más allá de lo superficial. Significa que encuentras en esa persona a alguien con quien te sientes completo, con quien te identificas en muchos aspectos, con quien puedes ser tú mismo sin máscaras ni pretensiones. Es esa persona con la que puedes ser vulnerable, con la que puedes reír a carcajadas, con la que puedes compartir tus miedos y tus sueños. Es esa persona que te conoce mejor que nadie y que te acepta tal y como eres, con tus virtudes y tus defectos. En el contexto de Kerem y Hande, la declaración de alma gemela nos daba la impresión de que su relación era algo más que un simple romance, algo más que una relación pasajera. Nos daba la impresión de que era una conexión casi mística, una unión predestinada. Era una promesa de amor eterno, un pacto de almas que se habían encontrado, que se reconocían y que estaban destinadas a estar juntas para siempre. Era la confirmación de que su amor era especial, único, diferente. Pero como todos sabemos, el amor, a veces, es impredecible, caprichoso e incluso doloroso. Y por mucho que nos duela, la realidad es que el amor no siempre es para siempre. Y después de 2 años de relación, Kerem y Hande decidieron poner fin a su noviazgo. La noticia, como era de esperar, fue un shock para los fans. Las razones, como siempre, son privadas y sujetas a especulaciones. ¿Problemas de agenda? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Desgaste natural de la relación? ¿Hubo terceras personas? ¿Fueron los medios y la presión constante demasiado pesados de soportar? Nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí sabemos es que, de un día para otro, la pareja que nos hacía soñar, que nos inspiraba con su amor, se separó. Y aquí es donde la confesión de alma gemela cobra un nuevo significado, un significado agridulce, un significado que nos hace reflexionar sobre la fragilidad del amor y sobre las expectativas que creamos. ¿Qué pasa cuando tu alma gemela, esa persona con la que sentías una conexión tan profunda, decide no estar más a tu lado? ¿Se rompe esa conexión? ¿Se diluye esa afinidad? ¿Se desvanece el amor? ¿Se transforma en algo diferente, en un recuerdo, en una lección aprendida? La respuesta, lamentablemente, no es tan sencilla. El concepto de alma gemela es, en muchos casos, idealista. Es una idea romántica, una fantasía que nos gusta abrazar, pero que a veces no se corresponde con la realidad. Las relaciones humanas son complejas y a veces, aunque haya una conexión profunda, aunque haya amor verdadero, las cosas no funcionan. Las personas cambian, las circunstancias cambian y el amor, aunque sea intenso, puede no ser suficiente para superar los obstáculos, las diferencias, los problemas que surgen en el camino. Después de la ruptura, Kerem y Hande han seguido sus caminos. Ambos han continuado con sus carreras profesionales, trabajando en nuevos proyectos, demostrando su talento y su dedicación. Han protagonizado nuevas series, han participado en campañas publicitarias, han seguido creciendo profesionalmente. Y por supuesto, ambos han vuelto a estar en la vida amorosa de otros. Han conocido a nuevas personas, han intentado construir nuevas relaciones, y dentro de lo posible, han intentado mantener una relación cordial y respetuosa. Pero, ¿qué ha pasado con la declaración de alma gemela? ¿Qué ha pasado con esas palabras que resonaron en todo el mundo? ¿Qué significado tienen ahora? ¿Kerem aún piensa lo mismo? ¿Se arrepiente de haber dicho esas palabras? ¿Considera que su relación con Hande fue una experiencia inolvidable, a pesar de su final? Son preguntas que solo él puede responder. Son preguntas que forman parte de su historia personal, de su intimidad. Lo que sí podemos decir es que la confesión de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel sigue siendo un tema relevante, un tema que nos hace reflexionar sobre el amor, sobre las relaciones, sobre la idealización, sobre la realidad. Nos hace cuestionar si realmente existen las almas gemelas, si el amor es eterno, si las promesas se cumplen.
Nos invita a pensar en la fragilidad de los sentimientos, en la importancia de vivir el presente, en la necesidad de aceptar que el amor, a veces, tiene fecha de caducidad. Y aunque la historia de Kerem y Ande no tuvo el final de cuento de hadas que muchos esperábamos, nos dejó una lección valiosa: el amor, en todas sus formas, es algo hermoso y digno de ser vivido, independientemente de su duración. El amor, ya sea un amor romántico o un amor familiar, un amor de amistad, nos transforma. Nos enseña, nos hace crecer. Y aunque la vida nos depare caminos diferentes, aunque los finales sean dolorosos, los recuerdos, las emociones y las experiencias compartidas siempre quedarán grabados en nuestros corazones. En el caso de Kerem y Ande, su historia nos demostró que el amor, aunque a veces no sea para siempre, deja una huella imborrable. Nos demostró que el amor puede ser intenso, apasionado, y que puede ser capaz de superar cualquier barrera. Pero también nos demostró que el amor, a veces, es frágil, y que aunque nos duela, tenemos que aprender a dejarlo ir. Así que, resumiendo, en este vídeo de hoy exploramos la declaración de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel como su alma gemela. Analizamos el impacto de esa confesión, el significado de la expresión, la historia de su relación, y la posterior ruptura. También reflexionamos sobre el concepto de alma gemela, y las complejidades del amor en el mundo del espectáculo. Vimos cómo una frase puede cambiar el curso de una historia, cómo las expectativas de los fans pueden influir en la vida de las celebridades y cómo, a pesar de todo, el amor sigue siendo el motor del mundo. Y ahora, mis amores, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen en las almas gemelas? ¿Cómo interpretaron la declaración de Kerem? ¿Creen que su relación fue un cuento de hadas con final agridulce? ¿Qué lecciones podemos sacar de esta historia? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Compartan sus pensamientos, sus teorías, sus sentimientos. Este es un espacio para todos los fans, para todos aquellos que, como yo, quedaron cautivados por esta historia de amor. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse más chismes, análisis y noticias del mundo del espectáculo. Y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más drama y más análisis. Chao. Y recuerden, el amor, en todas sus formas, siempre vale la pena.